Que Dios te bendiga mucho en esta noche. Estamos una vez más para compartir la palabra del Señor. Es un placer estar en este lugar para compartir nuevamente los mensajes a las iglesias según el libro de Apocalipsis. Que Dios te bendiga y en especial un saludo muy cordial a todas las madres que hoy seguramente han festejado, han celebrado. Que Dios te bendiga mucho por el esfuerzo que cotidianamente haces en favor de los hijos. Que Dios te bendiga por el esfuerzo y la paz de nuestro Señor siempre te ampare y te proteja, querida madre, en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga mucho. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Dice la palabra hasta el verso 29. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten en las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero vosotros y los que demás están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana, y al que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Vamos a orar que Dios nos dé gracia y también entendimiento. Padre amado, gracias por el tiempo que nos das de compartir la palabra de Dios con todos los que se conectan y están alrededor. Bendícelos en gran manera, inclusive aquellos que se conectarán en diferido. Bendícelos, Dios maravilloso, seas tú obrando, Señor, y la palabra corra y sea glorificada siempre, Señor. Háblanos al corazón, danos gracia, Señor, en este día. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Gracias, Dios mío. Amén y amén. Bien, Tiatira era una ciudad pequeña ubicada a lo largo del valle que conectaba los valles del río Hermo y Caico. Tiatira estaba situada en una carretera que conectaba a Pérgamo, a Sardis, a Filadelfia, a Laodicea, a Esmirna y Bizancio. Y esta era, por cierto, una carretera comercial, la cual de algún modo conectaba el comercio, y dice que era una ciudad, en todo caso, de comerciantes y artesanos. Los artesanos históricos se dicen en Tiatira que eran famosos por sus telas y por sus tintes de púrpura. La misma Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 14 y 15, Pablo habla de llegada a la ciudad, encontró a una mujer vendedora de telas de púrpura llamada Lidia. Dice que se convirtió al Señor, y se cree que en esta casa de la mujer es donde empezó la iglesia de Tiatira. Recuerden que esta mujer en el testimonio le dice a Pablo que si ha encontrado digna, por favor vayan a su casa, porque tenían una invitación para cenar allá, para compartir y seguramente invitar a otros más. Es interesante que esta ciudad tan pequeña pueda recibir una revelación tan grande. Es la revelación más larga de las otras iglesias. Hoy me gustaría hablarle algunos aspectos importantes que debemos considerar en el mensaje a la iglesia de Tiatira, porque nosotros creemos que el mensaje no solamente es para esa iglesia, sino también para la nuestra, para las de muchos lugares que necesitan escuchar, especialmente en aquellas que vivimos ya
llegará el tiempo del fin, porque todas las iglesias son advertidas y les dice: antes que venga pronto, arrepiéntete. Esa es la frase que normalmente va a coincidir en todas las iglesias, como dándonos a entender de que el rapto estaba por venir, pero la iglesia tenía que prepararse. Por eso también es una iglesia para nosotros en este tiempo. Vámonos a la autoridad del mensaje. El verso 18 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Nuevamente Jesús está delegando autoridad a sus siervos. Escribe al ángel, al mensajero de la iglesia. El mensaje tenía que ser transmitido por el mensajero para que todos puedan escucharla. El propósito de todo esto era que los mensajeros reciban de Dios la comisión y la autoridad para preparar a la iglesia. Y ese es el mensaje de todo predicador que predica la Biblia: preparar a la iglesia para su encuentro con el Señor, preparar a la iglesia para los tiempos del fin, y ahora mucho más que nos encontramos tan cerca. Jesús aquí se presenta como el Hijo de Dios en primer lugar, y luego como el que tiene los ojos como llama de fuego y los pies semejantes al bronce bruñido. Esta es ya la autoridad que Dios, el Señor, le da a la carta. De hecho, Él dice que se presenta como el Hijo de Dios. Y está hablando de su naturaleza, está hablando de su esencia, está hablando de su santidad. La expresión Hijo de Dios es la representación misma de Dios en la tierra. Y en este caso, para poder confrontar toda inmoralidad que seguramente se escuchará en esta iglesia. Porque en realidad solo la santidad de Dios es lo que puede avergonzar a la inmoralidad y puede hacerla meditar para que haya arrepentimiento. Es muy fuerte las pasiones y los deseos. También dice como el que tiene ojos y pies, ¿no? Como de fuego y de bronce pulido. Se refiere en este caso a su majestuosidad, se refiere a su imponencia, se refiere a su reinado como en la actualidad nosotros lo vemos. Esa es la forma en que Él está, digamos, mostrándose, dando a entender que Él tiene ojos para ver, pero ver lo más profundo de las personas. Él dice: yo conozco tus obras. Ahora, ¿cuáles son las fortalezas de esta iglesia? Vaya conmigo al versículo 19, dice: yo conozco tus obras, y tu amor, y tu fe, y tu servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Esta iglesia era muy trabajadora. Las cualidades que se le adjudica son el amor, la fe, el servicio y la paciencia. Y estas cosas van juntas cuando hacen de una iglesia pujante, una iglesia esforzada. Estas cualidades son las que todas las iglesias deberíamos imitar, deberíamos tener. Miren qué tremenda fortaleza. Estas son las cosas que todos los hermanos deberían tener en sus corazones, y esta iglesia ciertamente los tenía. Era una iglesia muy especial, muy activa, era bien, digamos, unida. Imagínense ustedes una iglesia como la de Tiatira. Imagínense ustedes una iglesia con un tremendo equipo de alabanza. Imagínense todos los instrumentistas profesionales. Imagínense un coro de voces de ensueño. Imagínense de repente unos equipos sofisticados con un buen sonido. Imagínense ustedes los ministerios bien organizados, bien ordenados al respecto, con un ministerio de ujieres, de recepción, con call center incluido todos los días en la congregación, todos en los cultos bien uniformados. Imagínense ustedes una iglesia que tenga organizados sus departamentos de evangelismo, de jóvenes, de dramas, de ayuda comunitaria,
de escuela de niños, una iglesia con maestros de grupos pequeños, y de repente va creciendo pujantemente. Ni qué decir de su estructura tal vez. La estructura también tiene que ver con que es una iglesia que va también renovándose, va cambiando, es una iglesia que va innovando de vez en cuando, tiene nuevas estrategias de evangelismo, una iglesia que va cambiando los colores de los ambientes de vez en cuando, tiene un liderazgo activo, profesional, tiene capacitaciones a sus líderes constantemente para mostrar efectividad, una iglesia pujante, una iglesia de mucha fe, una iglesia de mucho amor, una iglesia de mucho servicio. Y esto es lo que la Biblia expresa cuando dice que esta iglesia tenía obras, y las obras postreras eran mayores y mejores que las primeras. Todo el tiempo se iba renovando, no se quedaba quieta. Estaba siempre pensando qué hacer, cómo innovar, cómo presentar mejor el evangelio, cómo organizarse, cómo administrarse. Imagínense todo el tiempo sus obras. Y el Señor vio todo eso y dijo: wow, realmente están trabajando. Y era una iglesia, la iglesia de Tiatira, que servía a Dios con todo su corazón. Esta es la parte, por supuesto, que todos podemos imitar. Pero había algo que no estaba bien en esta iglesia. Había algo que el Señor había observado. Mire que el Señor es minucioso. No solamente está viendo las fortalezas que uno tiene, también está viendo las debilidades. Todos tenemos fortalezas y debilidades. Pero en este caso, cuando se trata de la iglesia, las debilidades pueden causarnos tropiezo, pueden sacarnos del camino, pueden desviarnos. Por eso el Señor, cuando le habla al mensajero, le dice: eso que está mal deben sacar. Y cuando lo hagan, todo va a estar bien, porque van a irse con el Señor al cielo. Eso está diciendo. ¿Cuál era el problema de Tiatira? ¿Cuál era ese detalle que ellos habían obviado o habían dejado entrar? El versículo 20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Bueno, ¿cuáles son esas pocas cosas? Que toleras, dice, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos, dice la Biblia. Se toleraba la enseñanza de una mujer llamada Jezabel. Esto podemos interpretar de dos maneras. La primera, literalmente había una mujer en la iglesia de Tiatira llamada Jezabel, que seducía a los siervos, seducía a los servidores. Pero también esto se puede interpretar como el espíritu de Jezabel, una mujer diabólica, una mujer autoritaria, una mujer seductora, que llevaba a los jóvenes a pecar, a la fornicación, luego a participar de las cosas del mundo, como lo fue la Jezabel del Antiguo Testamento. Los que quieren saber más de esta mujer, vayan al Antiguo Testamento y comiencen a escudriñar quién era Jezabel. Pero era una mujer mala, que a pesar que era reina de Israel, fue desaprobada por Dios. Observemos un poco las características de esta mujer, que tiene que ver con el espíritu que está presente en la iglesia. Miren, número 1. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, primero, que se dice profetiza. ¿Era profetiza? Bueno, en realidad no era. Era una mujer que se autonombró como profetisa, como predicadora, como maestra. Por eso dice la Biblia que se dice profetiza, ¿no? Que se dice, que enseñaba, que hablaba por Dios. Ahora, es necesario entender que para que en la iglesia una mujer
predique la palabra del Señor, debe tener ciertas condiciones otorgadas por la palabra de Dios. Y la Biblia es clara cuando le dice a la mujer que quiere servir a Dios, que tiene que tener orden, tiene que tener reverencia, temor, respeto, debe ser llena del Espíritu Santo. Hay un pasaje en el libro de Tito, capítulo 2, versos 3 al 5, que habla al respecto de algo del orden de la mujer. En realidad no existe ningún impedimento para que la mujer trabaje en la iglesia. No hay. En la Biblia nosotros encontramos a muchas mujeres que sirvieron al Señor. En el Antiguo Testamento estaba Débora, que era también profetisa y administraba en ese tiempo como juez. En el Nuevo Testamento encontramos, por ejemplo, a Ana la profetisa, encontramos a la suegra de Pedro, encontramos a la mujer samaritana, encontramos a aquellas mujeres que servían al Señor en su ministerio y siempre lo acompañaban. Encontramos en el Nuevo Testamento a Talita, a Priscila con su esposo Aquila, encontramos a Loida, a Eunice, a Trifena, Trifosa, a Febe, a Pérsida, encontramos a Evodia, a Sintique, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando Pablo hablaba sobre el cuidado que la mujer debe tener en administrar los dones espirituales, los dones de Dios, porque tenía el riesgo de que ellas podrían entrar en desorden por su carácter y naturaleza. Necesitaban cierto control. Normalmente los hombres en ese tiempo eran seleccionados no porque Dios era machista, sino porque el Señor había visto que el hombre tenía ciertas condiciones para el liderazgo, como el carácter lógico, frío, racional que pueda tener para soportar todos los embates de las pruebas y problemas que comprende una responsabilidad. Por supuesto que la mujer no está exenta de esto, puede asumir su responsabilidad y debe tener, claro, un carácter para eso, pero sobre todo debe tener orden. Y eso es lo que Pablo dice en el libro de 1 Corintios 14, 35. Entonces las mujeres pueden servir al Señor, pero estamos hablando de esta mujer Jezabel, que valiéndose de sus artimañas, dice que fue admitida dentro del servicio, pero ante Dios dice que se autonombró, como que ella fingió seguramente ser predicadora y trató de convencer, seguramente con mucho disimulo, con cierta seducción, y de repente no sé cómo, pero entró al servicio. Yo no sé si se dedicaba a profetizar niños, jóvenes, adultos, no lo sé, pero dice que estaba en el servicio. Luego dice el versículo 20 que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos. Otra característica de esta mujer era que seducía. La palabra seducir es una palabra que viene del griego planeo y significa hacer vagar. Eso significa. Y esta palabra se connota con Hebreos 3:10, y Hebreos 3:10 declara, a causa de lo cual me disgusté, dice, en esta generación, y dije, siempre andan vagando en sus corazones, no han conocido mis caminos. De ahí viene la palabra. ¿Qué significa vagar? Significa que esta mujer tiene un propósito. El propósito es de distraer y alejar la atención de Dios y llevar la atención a las pasiones, de modo que con eso le estaría quitando cierta seriedad y cierta reverencia al servicio de Dios. Es una mujer que no está en el servicio porque ama a Cristo, porque ama a Dios. Ella entró al servicio porque tenía ganas de coquetear, tenía ganas de molestar, tenía ganas de chequear, tenía ganas de jugar con sentimientos. Esa era su motivación. Ella observaba seguramente y tenía que entrar en ese círculo de servicio, porque era en ese caso atrayente, pero no había ganas de servir al Señor. Este espíritu lo que hace es terminar fornicando con los incautos que la siguen y luego
les llevan a participar del mundo. El libro de Proverbios capítulo 6, capítulo 7 puede ilustrar más o menos las actitudes de esta mujer seductora. Cómo hace caer, dice, a aquellos incautos que están en el camino. Esta mujer no quiere nada serio, solo quiere divertirse. Camina esta mujer de iglesia en iglesia, según su conveniencia pasional, por supuesto. Son personas cuyas características son enamoradizas, se visten provocativamente, mienten muchas veces, fácilmente, tienen muchas excusas para continuar sirviendo, a pesar de que son irresponsables. Y lo que les agrada a estas mujeres es seducir, como dice aquí, siervos. Es decir, a gente consagrada, gente que está siendo levantada. Ustedes saben muy bien que cuando alguien comienza a enamorarse de Cristo, ora al Señor, comienza a buscarlo de rodillas, en ayuno y oración, de repente comienza a levantarse en las iglesias. Dios lo usa con un talento. Si yo lo he visto toda la vida eso. Alguien que se está consagrando, Dios le regala el talento y como que siente que hace algo bueno para el Señor y de repente comienza a servir con todo su amor y su corazón. Y una de las grandes pruebas que tiene que pasar es justamente a Jezabel, ese espíritu de Jezabel. Como es un espíritu, también puede obrar en mujeres y en hombres. En este caso, cuando uno está creciendo en el Señor, no importa su aspecto, Dios les regala una hermosura de la santidad. Por eso las personas que sirven terminan siendo codiciadas, porque hay una consagración, hay una hermosura que se llama la santidad y los reviste. Y se están cantando, están sirviendo, están predicando, están haciendo la obra. Hay una gracia especial que viene sobre ellos. Y eso es lo que mira Jezabel. Y entonces se acerca y quiere divagar, distraer, desviar. En una de las grandes conferencias, el doctor Billy Graham, uno de los tremendos predicadores en los Estados Unidos, el segundo hombre más conocido de los Estados Unidos en realidad hace algunos años atrás, un día dejó una predicación que titulaba "Cuídense de las 3 Fs". Y él decía, todos los que sirven al Señor deben cuidarse de la fama, de la fortuna y de las faldas, decía. Porque eran peligrosas, todo aquello que podía desviar a la gente. Y había mucha gente que terminaron desviados del camino por la sensualidad. Predicadores, cantantes, lindos siervos de Dios, tenían talentos tremendos, lindos para el Señor, terminaron siendo desviados por el espíritu de Jezabel. Lamentablemente, este espíritu seductor está actuando en muchos jóvenes y en la actualidad los ha llevado fuera de la iglesia y los está ahora en el mundo avergonzando. Porque estas mujeres en realidad tampoco querían nada serio. Este espíritu, dice el Señor, no puede entrar en las iglesias. No pueden dejar que pase. Cuando alguien sienta alguna influencia de estas propuestas indecentes o invitaciones a salidas a escondidas, palabras de doble sentido, miradas, digamos, especiales, o posiblemente puede ser mensajes de doble sentido a través de las redes sociales, el WhatsApp. Entonces uno tiene que darse cuenta. No puede alguien decir, no, yo no sabía, es que a mí me engañó, el diablo me engañó. No, uno sabe cuando está así. Uno sabe cuando alguien tiene alguna mala intención. Uno sabe cuando alguien quiere algo más que una relación de hermanos o de amigos. Y uno tiene que cuidarse por el temor del Señor.
tiene que cuidar su vida espiritual, tiene que cuidar su condición, porque su ministerio está en juego, su futuro está en juego y hasta su salvación. Uno tiene que ser consciente de que este espíritu no debe entrar al templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Cuando hay estas influencias en las iglesias, lo que se tiene que hacer es actuar como José y no como Sansón. José era un joven atractivo, simpático, de los pies a la cabeza. Una mujer hermosísima puso sus ojos en él y le dijo la mujer, que era la esposa del amo de José: duerme conmigo. Ella se ofreció. Ella dijo: mi esposo no está en casa, mi esposo está de viaje, va a tardar. Esta mujer le dice: duerme conmigo a José. José la mira y le dice: tu esposo no está en casa y todo lo que tú ves alrededor lo ha puesto en mi mano. Yo tengo autoridad sobre todo, menos de ti. Tú eres su esposa. Yo no podría hacer algo contra mi amo, y mucho menos pecaría delante de Dios. Esa fue su respuesta. Y la mujer insistió diciendo: duerme conmigo. Y él la rechazó. Y entonces se dio la vuelta y quiso escapar, y la mujer le agarró de la túnica. José con toda su fuerza escapó, huyó, y rompieron la túnica y la mujer se quedó con un pedazo en la mano. Pero mire la actitud de José: huyó. Razón la Biblia dice en el libro de Timoteo: huye de las pasiones y deseos juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Eso dice la palabra de Dios. Hay que ser inteligente para poder rechazar todo esto, porque todo tu futuro, lo que hiciste en el pasado en el Señor, puede estar en juego. Es tremendo. Sansón tuvo esa debilidad, siendo llamado desde el vientre de su madre, siendo consagrado por Dios, habiendo crecido en una familia de israelitas, de una tribu, y siendo de una de las familias de renombre, fue nombrado por el Señor. Y no solo eso, que Dios les regaló un don que a nadie más regaló en toda la Biblia. Este hombre tenía la fuerza descomunal, hacía grandes proezas. Dios lo levantó que sea juez de su pueblo para defender contra los enemigos. Pero la debilidad que tuvo Sansón era que era muy enamoradizo. En la vida de Sansón pasaron 3 mujeres: la mujer de Timnat, una prostituta, y Dalila, y las 3 le engañaron. Y no se dio cuenta, por la insistencia de las mujeres, terminó cediendo a ellas. Perdió su ministerio, perdió la vida, perdió la responsabilidad de ser un gran juez, perdió el testimonio. Se los recuerda hasta ahora como alguien que fracasó, aunque se arrepintió al final. Pero él hubiera hecho mucho más, pero su corazón enamoradizo lo llevó por malos caminos. Oiga bien, cada uno decide. Cada uno decide. Y todos somos tentados. Todos lo somos. Cuando empezamos la obra, el ministerio, todos lo somos. Cuando empezamos a predicar el evangelio, todos lo somos. Pero todos debemos poner los ojos en Jesús, vencer esas pruebas, esas situaciones y seguir adelante, porque todos vamos a tener esa oportunidad de estar con Jezabel. Pero vamos a tener algunos que sobrepasar todo eso, y Dios bendecirá con un gran ministerio, con los dones de Dios, con lo mejor de Dios, y en su momento más especial Dios te dará a la persona indicada para que sigas adelante. ¿Cuántos jóvenes hoy estarán arrepentidos
de haber dado lugar a una pequeña pasión desordenada, y perdieron todo lo que les quiso dar Dios. Perdieron una linda familia, perdieron la oportunidad de ser testimonio, perdieron todo por una situación. Salieron, por supuesto, Dios no los rechaza, ellos vuelven, de alguna manera se piden perdón, vuelven al camino, pero ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Además, la gente es cruel, la gente señala, y aunque Dios nos perdona, la gente a veces no. Entonces hay que tomar en cuenta muchas cosas, porque Dios quiere levantar siervos y siervas llenas del Espíritu Santo, llenas del Señor, que les sirvan a Dios de todo su corazón. Los creyentes verdaderos hacen todo en luz y en transparencia. Si alguien quiere casarse, hermanos, y tiene las condiciones de hacerlo, lo que tiene que hacer primero es orar. Y en segundo lugar, entrar en transparencia, comunicárselo al pastor de su iglesia y comenzar también a comunicar a sus padres. Eso es lo primero que se hace antes de entrar en cualquier otra situación. Y si sus padres y el pastor lo han visto bueno, le han dado el visto bueno, adelante, puede seguir adelante. Por supuesto, el visto bueno de los padres y del pastor está en función de las condiciones. Yo creo que un pastor o un papá va a ver precisamente 4 condiciones: condiciones físicas, condiciones económicas, condiciones psicológicas, condiciones espirituales. Condiciones físicas, uno debe tener la edad. Condiciones económicas, uno tiene que tener, como alguien dijo, money, cash, dinero. No puede así nomás, tiene que tener algo, porque eso cuesta, hermano. Tiene que tener condiciones psicológicas, de algún modo tiene que saber bien qué es lo que está haciendo y administrar bien sus emociones. Cuando alguien es inmaduro, inestable emocionalmente, no está preparado todavía. Tiene que tener condiciones, y condiciones espirituales que tienen que ver con el fruto del Espíritu Santo, el servicio a Dios, la madurez espiritual. Y el pastor va a decir amén, gloria a Dios, adelante, y los va a bendecir. Sus papás van a estar alegres y decir gloria a Dios, creo que ha llegado el tiempo, y se van a alegrar. Pero si tu pastor te dice no es el tiempo, si tus padres te dicen no es el tiempo, seguro que Dios te dice no es el tiempo, y tú debes obedecer, por más que te sientas seducido, por más que te sientas enamoradizo, enamoradiza, por más que te sientas como que ya quieres tener una relación porque todo el mundo lo hace. No, nosotros no nos guiamos por lo que todo el mundo lo hace, nos guiamos por la palabra de Dios, porque en ella nos va a ir bien. Si nosotros no lo hacemos, no nos va a ir bien. Los creyentes no se esconden como los malhechores. Los creyentes tienen pantalones, tienen agallas para hacer las cosas en luz, como Dios es luz. Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Él quiere las cosas en luz. El cristiano verdadero, cuando siente en su corazón sentimientos y sabe que no es el tiempo, lo que hace es esperar. Pero tengo en mi corazón algo. No, entonces tienes que esperar, orar. Eso va a ayudarte. No puedo ayunar, eso va a ayudarte. Pero será posible. Confía en el poder de Dios. Él va a ayudarte. Y entonces vas a ir formando tus condiciones con el tiempo y tu madurez. Y todo lo que hagas lo vas a hacer en seriedad. Mientras tanto, te doy un consejo: enamórate de Cristo, enamórate de Dios, porque si tú te enamoras de Él, Él va a bendecirte, Él va a honrarte. Si tu tiempo estás viniendo a la congregación por Él va a honrarte. Pero si estás viniendo por ella o por Él, como se ha visto jóvenes que entran hasta la puerta principal y le dicen a su amigo: fíjate si está ella. Y el amigo dice: no, hoy no vino. Y entonces se dan la vuelta y se van.
que están buscando. O hay muchachas que dicen, papi, mami, estoy yendo a la iglesia, dice. He visto casos así. Y vienen a la congregación, dirigen al baño, vienen con sus vestidos, sea de danza, sea de coro, sea de, no sé, de ujier. Se van al baño, se cambian con su ropa jean, todo eso, dejan ahí una bolsita en algún lugar de la iglesia, seguro. Se van con el chico a darse un par de vueltas, y cuando el culto acaba, regresan, se cambian y se van a su casa y dicen, oh, qué lindo estaba el culto. Todo lo que se siembra, se cosecha. Uno tiene que ponerse a pensar que no se puede jugar con Dios. Ahora, si usted no tiene la edad, también espere. Porque si no, va a lastimar a alguien. Si no tiene la edad, va a lastimar a alguien. Si no tiene la edad, yo le pregunto, ¿de qué habla? Hoy en día los jóvenes hablan de Minecraft, hablan de Free Fry, de sus chiquilladas, de los Sims, cómo han vencido un juego. Eso, no estás preparado. No estás preparado, porque una persona madura no habla de eso solamente, o de lo que vio en la televisión, o de la nueva película que ha salido, o de chiste tras chiste. Y no es así. Una persona madura pues habla de otras cosas. Una persona que ya quiere una buena relación, lo que habla es del futuro, habla del matrimonio, habla de ser maduros, cuántos hijos van a tener, dónde van a vivir, qué van a hacer para trabajar y sostener. De esas cosas se habla, se planifica. Hay personas que dicen, pastor, quisiera enamorar, quisiera noviar. Bueno, ¿cuándo se van a casar? Oh, no, perdón, no estamos hablando de casarnos, dice. Estamos hablando solo de ser chico y chica, de estar juntos, dice. Bueno, entonces ustedes quieren jugar. No, tampoco. Yo le amo, dice. ¿Y cómo sabes que le amas? No, es que le invito pollo, dice. Le doy un peluche. Miren la idea de amar. Ellos no saben lo que es el amor ágape. ¿Sabe por qué hay tanto problema en la juventud? ¿Por qué tanta situación en la juventud? Y después hay tanto divorcio, hay tanta separación, hay madres solteras, tanta situación por la inmadurez. Por eso no podemos dejar que entre el espíritu de Jezabel a la iglesia. Va a destruir a los jóvenes. Eso no puede pasar. El Señor nos advierte y dice, saquen a ese espíritu. Uno para casarse tiene que tener madurez espiritual. Si no tiene madurez espiritual, tampoco tiene razón de vivir. No sabe qué va a hacer. No sabe si va a seguir en el Señor o va a dejarlo. Tal vez va a dedicarse a trabajar, a afanarse. La iglesia no es nada, Dios tampoco. Y si una persona no está en Cristo, te aseguro que no te va a respetar. No te va a respetar un día. Tienes que entender de que esto del amor es serio. Esto de relacionarte con alguien es muy serio. No es un juego, no es superficialidad, no es que me gusta. No, es mucho más. Te puedes lastimar, puede pasar cosas, tienes que tener cuidado. Si no tienes madurez económica, tampoco te casas, tienes que esperar, porque enamorar, noviar, cuesta. Casarse cuesta. No es fácil. Uno tiene que muchas veces tener plata, tiene que invertir. Porque ¿dónde van a ir? Bueno, vamos a ir, ¿a dónde? No, aquí en la esquina, vamos a tomar un par de pilfruits y nos regresamos. Vamos a ir al centro, pero a pie. Hay jóvenes que no tienen ni para el pasaje. La pregunta, hay que pensar entonces, ¿puedo noviar? ¿Puedo enamorar? No, es que necesito primero tener un factor económico para sostener una buena relación. Yo creo que uno joven tiene que ponerse a pensar. Y no es nomás verse, hay jóvenes que hasta han vendido sus cosas. Han sacado de callado, de casa, algo que, no sé, y lo han ido a vender por ahí. Les ha costado, no sé, 20, 30 pesos a precio de gallina muerta, hermano. Y después han tenido que ir a comprar un peluche usado, lo han lavado bien, ¿no? Lo han
con secadora le han hecho, o sea, tienen sus cosas, parece nuevo, y lo han llevado. En realidad esa es la vida que uno da cuando no tiene condiciones. Otro aspecto, si uno pone sus ojos en una persona que no es creyente, también va a tener tremendo futuro. No hay comunión. La Biblia dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Sabe lo que dice el libro de Job, capítulo 31, verso 1 en adelante? Dice Job, dice, el verso 1 y 2 dice: hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues yo había de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría el de arriba, Dios, y qué heredad del Omnipotente desde las alturas. Dice: hice pacto con mis ojos, yo no voy a mirar todavía a nadie hasta que tenga las condiciones, porque si lo hago, ¿qué galardón me daría el Señor? ¿Qué galardón, qué tierra me daría el Señor? ¿Qué heredad? Y hay personas que quieren la bendición de Dios, pues adelante, entonces conságrense, busquen a Dios, esperen un tiempo, el tiempo pasa rápido. La iglesia tenía un problema con este espíritu de Jezabel. ¿Qué dice el verso 21 de Apocalipsis 2? Y dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, dice. Que mire usted, en la misericordia de Dios, Dios vio esa situación en la iglesia, pero la iglesia era trabajadora, la iglesia tenía fe, era servicial, pero tenían un problema. Entonces Dios no condena, mas dice: te doy tiempo para que te arrepientas. Esto significa que Dios te va a hablar, y siempre habla. Dios habla por una prédica, Dios habla por un hermano, una persona de por allí. Dios te habla por los medios de comunicación, te habla por las redes, por un meme. Dios muchas veces te habla hasta por tu conciencia. Entonces uno tiene que entender y hay que oír la voz del Espíritu. Y entonces decir: no, creo que está mal, no puedo seguir, tengo que parar y cambiar. Sé que es difícil, no es fácil, pero se puede. El Señor dice: le he dado tiempo para que se arrepienta. Y ¿sabe qué dice esto? Pero no quiere arrepentirse. En otras palabras, no quiere dejar sus pasiones desordenadas, no quiere, son fuertes, no puede, son fuerzas malignas que están operando ahí. Es por eso que muchos jóvenes se enamoran de quien no deben, y entonces lloran, entonces no comen, entonces quieren suicidarse, porque los sentimientos son fuertes. Por si no estás seguro de algo, mejor córtalo de raíz. Solo puedes darte de todo cuando estés seguro o segura de lo que estás haciendo, y eso va a venir cuando tengas la madurez. Compadezco a los jovencitos que todavía están en colegio, son adolescentes, están abriendo su corazón. Jovencitos que de algún modo comienzan a dar lugar a los sentimientos pasionales y de repente ya no quieren ni comer. Se vuelven flacos, dice: ya solo pienso en ella, miro el caldo y le veo a ella, dice. Estoy orando y le veo a ella, dice. Ya dejo de orar, dice. Hay jóvenes que se han ido a ese extremo, imagínense, ya están solo pensando, y no es la persona que Dios dispuso. O tal vez tiene el espíritu de Jezabel, no lo sabemos, pero finalmente ¿qué? Uno llora por eso, se pone mal, se pone triste. ¿Qué ha pasado? No era el tiempo. Entonces tiene que uno cuidarse. Dice el Señor: yo le he dado tiempo para que se arrepienta, no quiere arrepentirse. Realmente es bien difícil. Miren ustedes, una persona realmente que se enamora es difícil. Hay gente que hace locuras por esto, no puede dejarlo. Hay hombres o papás que les han prohibido la salida a sus hijas para que salgan con alguien que no les conviene. Ellas locas se han salido por la ventana, han subido al techo, han salido por la otra casa para encontrarse con esa persona. Es fuerte los sentimientos.
Aquí la Biblia va a decir profundidades de Satanás. Eso es lo que es, profundidades de Satanás. Solo Dios puede darte la victoria. Solo Dios puede sacarte de allí. Pero cuando tú empieces a orar, pero de verdad, cuando te pases noches enteras llorando por eso, cuando te pases tiempos de ayuno orando para romper esas cadenas, solo así puedes sacarte de esas profundidades de Satanás. Dice la Biblia, pero no quiere arrepentirse. Ahora, si se arrepiente, entonces se salva y se va con el Señor. Pero si no se arrepiente, hay 3 juicios. Versículos 22 y 23. Dice: he aquí yo la arrojo en cama, en gran tribulación, y los que con ella adulteran, si no se arrepienten de sus obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sea su obra. Primer juicio, enfermedad. Lo echaré en cama, dice. Y estas son enfermedades que no tienen cura, hermano. Uno puede ir al médico, uno puede orar, puede ayunar, puede hacer todo, pero no se cura, porque es una enfermedad de juicio. Cuando es juicio, nada cura. Uno está enfermo y enfermo y enfermo y enfermo. No, eso ya es algo del Señor, algo hay, por eso ha pasado eso. Pero es una característica, no todas las enfermedades son por causa de eso. Pues hay que examinarse. Si realmente hay este problema y hay enfermedad, posiblemente sea el juicio del Señor. Cada uno debe examinar su corazón. En segundo lugar dice tribulación. Es decir, se levanta con problemas, con dificultades. Quiere hacer algunas cosas, vuelven a tener problemas, malestar, derrota, incertidumbre, fracaso. No puede prosperar, no puede salir adelante. Quiere intentar algo, quiere emprender, no puede. De paso no va bien ciertas cosas, no va bien. ¿Qué está pasando? No puede ser un juicio de Dios también. Yo lo echaré en cama, dice el Señor en este pasaje. Y dice, y en gran tribulación, dice. Y no solo esa persona, sino todos los que han adulterado, dice. Si no se arrepiente, miren, todavía aún en esa condición puede haber arrepentimiento. Tal vez uno estando en cama, perdóname, Señor, ahora sí, dejo todo esto, me consagro a ti. En tercer lugar, el juicio de muerte a sus hijos. Y eso es peor, hermano. Si eso continúa, se mantiene, dice, y a sus hijos heriré de muerte. Oiga, hay pecados que hay hijos que están pagando ese pecado, porque los hijos miran la enfermedad, la tribulación, la realidad, miran la condición, las peleas, los pleitos, los celos, cuando uno está sin Dios o no se ha casado en la voluntad de Dios, tanta situación complicada, difícil, los hijos terminan decepcionándose. Los hijos ya no son creyentes, los hijos salen y hasta pueden morir por sus malas acciones de ellos mismos. El Señor dice aquí, y las iglesias sabrán. ¿Qué es lo que sabrán? Que yo escudriño la mente y el corazón. Cuando dice las iglesias, está hablando en plural. Por eso la palabra no era solo para Teatira, la palabra era para todos. Por eso dice, y las iglesias, dice aquí, ¿verdad? Ahí, el versículo 23, sabrán que yo soy el que escudriña. Mire, ¿qué es lo que escudriña? La mente y el corazón. Dios sabe lo que hay en la mente, Dios sabe lo que hay en el corazón. Dios sabe si alguien está dando lugar a sus pasiones juveniles, sus pasiones desordenadas. Dios sabe si en la mente o el corazón se está dando lugar a la pornella, se está dando lugar al Facebook, al internet, y se ha empezado a meter en esas adicciones. Dice el Señor que conoce la mente, conoce el corazón, dándonos a entender que no podemos engañarle a Dios. Podemos engañarle a la gente, podemos engañarle al mundo, pero no al Señor.
No podemos pasar por santos, por servidores o por cristianos, porque Dios no puede ser burlado. Él escudriña la mente y escudriña el corazón, y va a dar a cada uno según sea su obra. Y eso es algo para pensar. Pero también miren ustedes el versículo 24. Había algunitos en la iglesia que habían renunciado a este espíritu. Miren el 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuando dice a vosotros, está hablando al mensajero y a algunos más, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que se llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Oh, qué tremendo esta palabra. La Biblia dice que existen personas, hermanos, en la iglesia que decidieron no caer en esta doctrina. Son gente que no conoce esa situación y no se debe sentir mal cuando alguien dice: yo no conozco lo que es engañar o enamorar o una decepción. No te sientas mal, es bueno para Dios. Bienaventurados los que no caen en este pecado, no caen en esta doctrina. Son gente que no conoce esas profundidades de Satanás, que realmente duelen. Las profundidades, cuando uno se encuentra en las profundidades de Satanás, realmente quiere uno por eso morirse, quiere suicidarse, porque piensa que es la única, el único, no hay más. Es la única mujer, no hay otra como ella. ¿Estará en las profundidades de Satanás? No hay otro como él. Y es mentira, hermano. No es cierto, hay muchas. Uno puede esperar y confiar en el Señor. Realmente caer en pasiones o en la pornografía o en las pasiones desordenadas es un sufrimiento que es difícil salir, consume todo el cuerpo y uno ya no puede pensar, ya no tiene autoridad, ya no tiene dirección, guianza. Realmente es duro, es difícil. Pero había algunos en Tiatira que habían rechazado estos sentimientos, habían rechazado esta sensualidad. Seguramente ahí estaba Jezabel, pero no, y ahí está el creyente. Mira a Jezabel, mira esa seducción, cuando hay ese tipo de cosas, y estos seguramente se ponían firmes, incólumes, en santidad. Dios te bendiga, hermana, la paz del Señor. Amén. ¿En qué te puedo servir? Gloria a Dios. Vamos a orar. Gente que se había guardado, no había dado lugar al coqueteo, a las filteadas, no había dado lugar a las conversaciones, no había entrado en esos temitas de: ¿y tú alguna vez te has enamorado? ¿Cuándo? ¿De quién? ¿Has sentido alguna vez? Preguntas de doble filo, como para saber, para como que dando vueltas el asunto, y uno tiene que darse cuenta. Algo está entendiendo, queriendo. ¿Cuál es tu teléfono? ¿Te puedo llamar? Quiero animarte en el Señor. Quiero predicarte la Biblia. Te voy a enviar mensajes de Dios. Te mandará 2 mensajes de Dios. Luego te va a ir preguntando todo. Dime, ¿es o no el espíritu de Jezabel que se mueve a veces? La tentación, hermanos, está a la vuelta de la esquina. La tentación está alrededor. La tentación está en tu celular, en tu computadora, en tu internet, en el colegio, en la universidad, en afuera. En todas partes está la tentación. El espíritu de Jezabel está en todos lados. Y si tú sirves al Señor, tienes que darte cuenta de a quién sirves primero. ¿A quién le honras con tu vida? Dice la Biblia que los que renuncian a estas cosas, reténganse así lo que tienen. Retengan hasta que yo venga. Otra vez el Señor hablando de su venida y del rapto. Por eso cuando termina de hablar a las iglesias, la iglesia desaparece. El capítulo 4, 5, después van a hablar acerca de la gloria de Dios.
Ya no hay más iglesia. Capítulo 6 de Apocalipsis, ya no hay más iglesia. Todo es juicio. Como que en este lugar dando a entender de que la iglesia debe guardarse porque necesita sacar, limpiarse, prepararse para el tiempo del Señor. Y cuando venga el tiempo del Señor, se va a ir con Él. Por eso el Señor te habla en este tiempo. Te habla a través de su palabra. Y Él te está hablando en este momento. Saca todo eso. ¿Cuál es la recompensa? ¿Cuál es? Miren ustedes, versículo 26, para terminar ya. Dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre naciones. Noten ustedes, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como el vaso del alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré una estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria a Dios por eso. ¿Cuál es la recompensa que Dios va a darte por confiar en ti, porque has retenido todo eso hasta el final? Él te va a delegar autoridad, te va a bendecir. Vas a regir naciones en la medida que te has esforzado. Los que se tienen la sana doctrina, los que viven en transparencia, lejos de este espíritu de sensualidad, Dios promete darles autoridad en el milenio para que puedan regir con vara de hierro junto al Señor Jesucristo. Así como en este tiempo nosotros entendemos que hay autoridades de gobernación, alcaldía, cantones o tal vez hasta OTBs. Bueno, hay ciertas autoridades. Como que el Señor dice: te voy a dar autoridad sobre ciudades. Entonces algo por el estilo va a hacer cuando el Señor reine esta tierra. ¡Qué tremendo! Y la estrella finalmente de la mañana significa a Cristo mismo. En Apocalipsis 22:16 dice esto: y yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¡Qué hermoso! Y le daré la estrella de la mañana. Está hablando de Jesús. Y esto quiere decir que la presencia del Señor estará siempre contigo, en todo tiempo y en todo lugar. Esta es una palabra de contenido espiritual. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo no sé cuántos creen que el Espíritu Santo les está hablando. Si es así, por favor, cierra tu Biblia. Vamos a orar. Hemos terminado este tiempo de estudio. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por darnos la palabra de Dios en este día, para hacernos comprender cómo estás preparando a la iglesia para el tiempo del fin. Estás preparando a la iglesia para los días del rapto, del arrebatamiento. Oh Dios maravilloso, oh Dios del cielo, gracias por la palabra. Seas tú, Señor, quien puedas obrar y tocar a cada uno de los que, Señor amado, preciosos siervos de Dios, siervas de Dios, que te sirven en diferentes lugares, en diferentes iglesias. Aquellos que sienten el embate de este espíritu de seducción, de Jezabel, este espíritu que se mueve en algunas vidas. Padre amado, Padre santo, oramos por todo ese pueblo para que se mantenga firme, se mantenga fiel, retenga lo que tiene hasta el tiempo de tu venida, porque sabemos que va a tener recompensa, grande recompensa. Oh, autoridad sobre naciones, la estrella misma de la mañana. Oh Dios maravilloso, cuán gran y maravilloso es servirte, Señor. Padre amado, bendice, Señor amado, y fortalece al pueblo que te sirve, al pueblo que te ama, al pueblo que tiene fe, tiene paciencia, al pueblo que está dando todo de sí para servirte y buscarte. Oro por ellos, Señor, para que no caigan en este pecado. En el nombre de Jesús, muchas gracias por la palabra de Dios que en este día nos has dado. Muchas gracias por prepararnos para el tiempo del fin. Gracias, Señor.
Muchas gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, Dios los bendiga, mis hermanos. La paz del Señor, amigos, que ustedes nos siguen a través de las redes. Por favor, pueden ustedes compartir el mensaje, pueden darle un me gusta, ya que esto ayuda a la expansión de la palabra de Dios en diferentes ámbitos. Porque recuerden que Facebook se maneja con un sistema. A mayor cantidad de compartir o me gustas, el mensaje llega más allá. Así que Dios te bendiga si lo vas a hacer. Paz de nuestro Señor.